Los científicos no se ponen de acuerdo al 100%, pero bueno, la teoría más aceptada es la de este señor serbio, Milankovic, que dice que la forma de la órbita terrestre cambia en ciclos de 100.000 años, entre más circular o más elíptica. También la inclinación del eje va a variar entre unos 22.1 grados y unos 24.5 grados cada 41.000 años. Y el bamboleo de la Tierra modifica las estaciones. Ahora, cuando todo esto se alinea, las zonas altas del hemisferio norte reciben menos radiación solar en el verano. La nieve no se derrite del todo y se acumula año tras año, y así es como crecen los glaciares. Otras teorías apuntan a que la tectónica de las placas, el levantamiento del Himalaya y las montañas rocosas alteró los patrones de viento y las corrientes marinas. También por la disminución del CO2, por razones biológicas y geológicas. Los niveles de dióxido de carbono cayeron, reduciendo el efecto invernadero. También hay la teoría de que las erupciones volcánicas masivas, bueno, que por esto el polvo en la atmósfera bloqueó el sol durante años, como cuando alguien te pone una sombrilla y te tapa toda la luz. Pero bueno, todo esto a escala de todo el planeta. Y bueno, esa es en realidad la teoría que más me gusta porque es la más fácil de explicar. Actualmente vivimos en un periodo interglaciar llamado Holoceno. La teoría más divertida, pero falsa, que circula en internet es que los humanos causamos la era del hielo con las emisiones de los carros de caballos. La que pues no, solo no fue así. Bueno, ahora veamos en qué zonas hubo hielo, más o menos un mapa de nuestro congelador mundial. Bueno, si hoy viajamos por Norteamérica, Europa o Asia, lo más probable es que no veamos hielo eterno a menos que subamos a Groenlandia o a la Antártida, pero en la última glaciación el panorama era muy distinto. En América del Norte, una inmensa capa de hielo llamada Laurentino, cubría casi toda Canadá y llegaba hasta el norte de Estados Unidos. Chicago, Nueva York, Seattle ya estaban bajo hielo hasta por unos 3 kilómetros de espesor. O sea, imagínense el Empire State completamente enterrado bajo hielo. En Europa, el casquete escandinavo cubría Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca y una gran parte de Reino Unido. Alemania también, Polonia y Rusia hasta los Urales. Los Alpes también tenían glaciares enormes, pero eran como unos hijos pequeños, entre comillas, en comparación. En Asia, en Siberia era un desierto helado, o sea, sin cactus obvio, pero no todo estaba cubierto de hielo continuo porque había zonas muy secas. Aún así, el permafrost, o sea, el suelo permanentemente congelado, se extendía hasta Mongolia. En Oceanía y Sudamérica tampoco nos salvamos. En los Andes patagónicos había unos grandes glaciales y Nueva Zelanda también tenía sus propios campos de hielo. África casi no tuvo hielo, excepto en los picos más altos como el Kilimanjaro. Y la Antártida pues siempre ha sido la nevera del planeta. Bueno, qué zonas quedaron templadas, más o menos. Pues el Mediterráneo era seco y frío, pero sin hielo permanente. El sur de Estados Unidos, como Texas y Florida, tenían un clima parecido al norte de España actual. Y el Sahara era más verde que hoy, con lagos y pastizales. Sí, el desierto del Sahara tuvo césped. Claudio, ven acá, ven acá, ven acá. Perdón, mi gato
de Altamira y las Cokes, esas que son llenas de pinturas de bisontes, caballos y las manos. Creo que es lo más popular. Pero la más increíble es que cruzaron 2 veces el paso de Bering o puente de Bering, que es esta pequeña franja de tierra que quedó al descubierto porque el hielo atrapó tantísima agua que el nivel del mar bajó a 120 metros. Y bueno, así es como poblaron América hace unos 20 o 15 mil años. Bueno, ¿y cómo vivían? Hay que compararlo con el presente. Bueno, hoy pedimos comida mediante una aplicación. Ellos rastreaban por días su comida a pie. Hoy nos quejamos de que hace 15 grados en invierno. Ellos cazaban con -30 grados y con un fuerte viento y sin la ropa que tenemos ahora. Hoy tenemos en nuestras casas calefacción y bueno, ellos dormían junto a hogueras y seguro se planeaban por ser quien se acueste al medio, ¿no? No sé si alguna vez han dormido cerca de una fogata, pero la verdad a mí no me
pasar así datos duros. La última glaciación, llamada la glaciación de Wisconsin en América, formó en los Alpes Weichsel en el norte de Europa. Duró desde hace unos 115.000 años hasta los 11.700 años atrás. El último máximo glacial, el momento de mayor frío, fue hace unos 26.000 hasta o unos 19.000 años. En ese punto, el nivel del mar estaba unos 120 metros más bajo que el día de hoy. La península de Yucatán era el doble de grande, con muchas islas de Indonesia y Filipinas estaban unidas al corriente asiático. La temperatura media global era de 5 a 6 grados Celsius más bajos que hoy. En las latitudes altas la diferencia llegaba a menos 20 grados centígrados con respecto a ahora. El CO2 atmosférico era de 180 partes por millón. Hoy estamos en unos 400